Hola, yo soy Link. Seré tu avatar en esta ocasión para conocer temas tan interesantes acerca de lo que es el trauma psicológico. El día de hoy te compartiré un poco de información acerca de cómo trabajar con el legado neurobiológico del trauma. En un tratamiento basado en la neurobiología, un conjunto diferente de principios teóricos guía nuestra forma de pensar. Hoy en día, sabemos que la causa fundamental de los problemas del paciente no es solamente el hecho original, sino la reactivación de los recuerdos implícitos a través de estímulos relacionados con el trauma que movilizan la respuesta de emergencia ante el estrés, como si la persona volviera a estar en peligro. Por lo tanto, un tratamiento basado en el trauma se centra en reconocer y trabajar en el presente con la evocación espontánea de la memoria implícita y las respuestas de supervivencia de defensa animal, más que en crear una narrativa verbal de las experiencias pasadas. Pero como los recuerdos implícitos codificados en regiones cerebrales no verbales se experimentan subjetivamente como reacciones emocionales y físicas, no distinguibles como recuerdo, la primera tarea de la terapia suele consistir en ayudar a los pacientes a reconocer y a entablar amistad con las reacciones que se han disparado, en lugar de reaccionar a ellas con alarma, evitación o interpretaciones negativas. Muchos pacientes traumatizados llegan a terapia con historia inusualmente complicada y dolorosa, abuso físico, emocional o sexual, en la infancia, negligencia, abandono a una edad temprana, abuso, negligencia, junto con otros tipos de trauma, múltiples perpetradores o abuso sádico y malévolo acompañado de prácticas de control mental, pornografía infantil o ser testigo obligado de violencia. Estas historias complejas a menudo van acompañadas de cuadros límite, una compartimentación más grave y trastornos disociativos o también de conductas autodestructivas, suicidas y adictivas más graves, o de ambas cosas a la vez. Durante más de 20 años, la regla de oro de la terapia traumatológica ha sido el modelo de tratamiento orientado por fases, un enfoque secuencial en el que se abordan, en primer lugar, las consecuencias de la desregulación autonómica y a continuación, y solo después de un periodo de estabilización de los síntomas, los recuerdos traumáticos y sus componentes implícitos. Solo cuando el pasado ya no está vivo en el cuerpo del paciente, puede completarse la integración del pasado y presente, niño y adulto, parte y todo. Pero en el caso de pacientes con historias de trauma crónico, a muchos niveles y síntomas disociativos graves, conducta peligrosa o desregulada, o bloqueos crónicos, el objetivo de estabilización puede ser difícil de alcanzar. Años de tratamiento centrado en autorregulación y en evitar el contenido traumático a veces solo se traducen en pequeños pasos hacia adelante o en pasos más grandes hacia adelante seguidos de un retroceso tras otro. Por miedo a exacerbar la desregulación, el terapeuta podría confabularse sin darse cuenta de las tendencias del paciente a ignorar el trauma, o por miedo a un fracaso empático, cometer el error opuesto, permitir que los pacientes digan demasiado y una vez que se han disparado a sí mismos, se sientan abrumados o en peligro. A menudo, el terapeuta llega a sentirse igualmente abrumado por los retos contradictorios de ayudar al paciente a estabilizarse, mientras se siente escuchado y validado y de resolver el pasado. Abordemos un poco acerca de cómo es un abordaje del tratamiento de conciencia múltiple. El enfoque de partes ofrece algunas posibilidades nuevas para abordar estos desafíos. En primer lugar, trabajar con los síntomas como manifestaciones de las partes permite al terapeuta incorporar prácticas basadas en la conciencia plena o mindfulness. Ayudar a los pacientes a notar su experiencia en lugar de ponerse en contacto con ella.
En el caso de pacientes con trauma, la mayor intensidad o embotamiento causada por la desregulación autonómica hace que ponerse en contacto con los sentimientos sea o bien abrumador o bien debilitante, y ambas opciones pueden evocar ansiedad, depresión o conductas impulsivas. Notar, en cuanto a conciencia, consciente, permite al paciente lograr una conciencia dual, la capacidad de permanecer conectado a la experiencia emocional o somática, mientras la observa desde una ligera distancia consciente. En segundo lugar, el enfoque de partes nos permite graduar las emociones o los recuerdos. Si una parte está abrumada por el dolor emocional, otras partes de la mente y el cuerpo pueden estar tranquilas, mostrar curiosidad o incluso ser empáticas. Si una parte está recordando algo alarmante o devastador, otras partes pueden ofrecer apoyo, validación o consuelo. Como demuestran las prácticas de meditación, la hipnosis clínica y otros usos del mindfulness, el cerebro humano es capaz de mantener en mente múltiples estados de conciencia simultáneamente, y esta capacidad posee importantes usos terapéuticos. El hemisferio izquierdo está asociado con estados de ánimo más positivos y el hemisferio derecho con estados más negativos. La corteza prefrontal media es el soporte de una conciencia observadora que nos permite flotar por encima de todo lo que estamos sintiendo, de modo que puede experimentarse como una sensación en el cuerpo, en lugar de convertirse en una retraumatización. Utilizando la conciencia dual, tenemos la capacidad de habitar plenamente el momento presente, sentir nuestros pies en el suelo a través de la conciencia de las sensaciones corporales, mientras nuestra percepción visual capta los detalles de la habitación en la que estamos sentados o parados, mientras en el mismo momento podemos evocar una imagen de una época anterior de nuestra vida, que nos lleva de vuelta ahí, a un recuerdo específico de estado. Describir estos fenómenos usando el lenguaje del cerebro, sin embargo, no tendría el mismo resultado que usar el lenguaje de las partes. Decir, puedo sentir que mi córtex prefrontal medial siente curiosidad por el estado de ánimo negativo conectado a las áreas subcorticales derechas de mi cerebro, no evoca interés, conexión emocional ni compasión hacia uno mismo. Cuando el terapeuta enseña a los pacientes a observar, puedo sentir en mí mismo, cierta curiosidad sobre la tristeza de la parte deprimida. Están más conectados y en sintonía con sus emociones y sensaciones, el primer paso para llegar a ser capaz de sentir compasión hacia sí mismos. La investigación muestra que cuando se activa la corteza prefrontal media, hay una disminución de la actividad de la amígdala, del hemisferio derecho. Es muy probable que sea la activación de la amígdala por disparadores relacionados con el trauma lo que provoca flashback, recuerdos implícitos intrusivos, respuestas automáticas de defensa animal o respuestas parasimpáticas de desconexión, embotamiento o la sensación de estar ido. Terminamos por hoy. Sigamos aprendiendo y construyendo nuestro conocimiento para aprender más acerca de estos temas tan interesantes acerca del trauma psicológico.